Esta semana toca novela gráfica y se trata de Maus, la famosa novela gráfica de Art Spiegelman, novela que ya tiene unos años, pero que sigue siendo a día de hoy una de las mejores valoradas de la historia. En esta obra, Art lo que hace es narrar a través de una metáfora la historia de su padre, quien fue un sobreviviente de los campos de concentración nazis. Y creo que la metáfora es muy potente y por eso fue lo que fue en su momento y por eso aún hoy en día sigue siendo muy bien valorada y sigue reflejándonos una realidad que se vivió en la Segunda Guerra Mundial que quisiéramos no repetir, pero que desafortunadamente olvidamos muy rápido de la historia y que desafortunadamente los propios judíos parece que olvidan lo que han pasado. Pero bueno, sin ir más a temas políticos, vamos a revisar la novela. Como dije, a través de esta metáfora muy simple pero muy poderosa, en la que los nazis son representados como gatos y los judíos como ratones, él narra la historia de su padre desde su adolescencia, cómo conoce a su madre, cómo se va desarrollando su vida y cómo durante la Segunda Guerra Mundial se desencadena todo el cautiverio y la concentración de los judíos en manos de los nazis. Y como decía, parece una tontería representar los humanos como animalitos, pero cuando uno está viendo la crudeza del relato, entiende muy bien qué es lo que quiere decir y qué es lo que quiere representar. Y con esta sutileza desentraña la crueldad, la maldad, el vicio con el que fueron tratados los judíos en Polonia, narra desde adentro cómo vivió una sola persona y una sola historia de las miles que sucedieron en esos campos de concentración donde el terror humano que sigue presente en muchos sitios hoy en día fue visible por un momento de la historia, donde lo peor de la humanidad afloró, donde el odio tomó el control de todo un pueblo y donde se culpó a toda una etnia de empeorar el mundo, y donde esa fue la justificación, ya va siendo muy simplón y hablando en términos totalmente reduccionistas de lo que pasó, pero donde con esta excusa se intentó exterminar a toda una etnia, que en este caso fueron los judíos. Parece lejano, pero a día de hoy se siguen viviendo escenarios muy similares en distintas partes del mundo, con otras etnias, como por ejemplo los uigur en China, como por ejemplo, sin ir más lejos y paradójicamente, los palestinos en la Franja de Gaza, como en África los distintos conflictos y masacres entre grupos étnicos. Parece que esto fuera una cosa del pasado, pero tristemente sigue siendo una realidad a día de hoy. Y yo creo que la importancia de poder leer estos eventos, de entender la barbarie con la que puede llegar a actuar el ser humano, es intentar no repetirlos, y aunque sea una causa perdida que dejemos el odio hacia el diferente, no por eso hay que acallar la voz y dejar que las cosas sigan pasando porque siempre han pasado y porque siempre han sido así. Una de las grandes virtudes de Maus, sobre todo, es que plasma tal cual se vivió y no romantiza en ningún momento ni a su padre ni a la mentalidad que tenía, ni romantiza en ningún momento el sufrimiento o lo que tuvieron que pasar, ni siquiera romantiza lo que tuvieron que hacer para sobrevivir, que muchas veces podía ser algo cuestionable. Art coge las narraciones que tuvo con su padre a lo largo de bastantes años y las plasma tal cual, para mostrarnos una realidad cruda, cruel. Obviamente el lado nazi es indefendible, ni mucho menos alguien podría romantizarlo, aunque hoy en día haya gente idealizando lo que fue esta barbarie. Pero un punto importante es lo que digo, que no romantiza lo que tuvieron que pasar los judíos para sobrevivir, que muchas veces fueron decisiones que podríamos decir cuestionables, pero que no fue una ni dos, sino miles y miles de historias de sufrimiento, de dolor, de resiliencia, de tomar decisiones imposibles para vivir un día más,
de rebuscarse la vida, literalmente, de ver cómo todos los amigos, todos los familiares, las parejas, los hijos, eran masacrados, eran matados, eran torturados, sin poder hacer nada. Y es indudable que ninguno de nosotros, los que vivimos en esta burbuja protegida, vamos nunca a entender lo que pasó esta gente y por qué hicieron lo que hicieron. Y creo que en esa pequeña ventanita que abre este libro a ese mundo terrible que tuvieron que vivir los judíos en la Segunda Guerra Mundial, podemos reflexionar y pensar qué podemos hacer diferente para que esto no vuelva a ocurrir, para que el odio nunca más pueda volver a tomar las riendas de una sociedad o de un país. Porque como dije, parece todo muy ajeno y uno lo ve en los libros de historia y dice ¡wow! ¡Qué terrible! Pero es que no es sino voltear a mirar lo que pasa hoy en día en muchos sitios en nuestra sociedad para darse cuenta de que no es tan lejano 1945 y 2026, tienen muchas cosas en común y que si miramos por encima de nuestro hombro podemos ver situaciones similares pasando hoy en día. Increíblemente, parece que los humanos nunca aprendemos y parece que hay poco que podamos hacer. Pero una cosa que sí nos enseñan las historias de resiliencia es que no hay que rendirse jamás, que nunca hay que tirar la toalla, que siempre hay que seguir luchando por más de que a uno le digan idealista y por más de que a uno lo traten de tonto por pensar que las cosas pueden ser diferentes y se pueden abordar diferente. Nunca, nunca, nunca hay que sacrificar las convicciones y los ideales. Y si hay una causa que tú crees que es justa, pues hay que luchar por ella. Y si hay algo que se hace mal, hay que decirlo en voz alta. Y que ante la adversidad, lo único que no se puede perder jamás es ese rayo de esperanza que para cualquier persona puede ser algo diferente. Pero esa pequeña esperanza y mirar para adentro es lo que puede hacernos superar cualquier dificultad que pueda venir. Por más escalofriante y absurda que pueda ser la situación, siempre hay algo de lo cual agarrarse. Yo creo que es un libro completamente recomendable. El ritmo que tiene, la forma de ilustración, cómo te va llevando de la mano por los diferentes eventos. ¿Qué puedo decir? Me ha encantado y solo puedo llenarlo de buenas palabras. Y lo más impresionante de todo esto es que, como dije, esta es solo una de las miles y miles y miles de historias que hay de todas estas personas que tuvieron la suerte de sobrevivir la barbarie y las millones de personas que nunca pudieron llegar a contar la suya porque fueron masacradas. Está en nuestras manos nunca más ser manipulados hacia el odio. Y creo que es una de las cosas que hay que aprender de este tipo de historias. ¿Tú te has leído alguna historia relacionada con esta época terrible? El diario de Ana Frank, El hombre en busca de sentido, La bailarina de Auschwitz. ¿Alguno de estos? Déjamelo saber en los comentarios. Y nos vemos la próxima.